y amigos del movimiento canábico. ¿Sí? Disculpen, amigos del movimiento canábico mexicano. Estamos de regreso en esta transmisión especial de 24 horas conmemorando el 20 de abril, el día 420, la Navidad de los marihuanos prácticamente. Y ya a lo largo de estas pues ya 11 horas que llevamos del 420 hemos tenido muchos invitados y en esta ocasión no podía faltar más un amigo del movimiento canábico mexicano y además miembro, como les decía, de una de estas organizaciones que podríamos decir organizaciones hermanas que se dedican a la promoción del uso responsable de sustancias psicoactivas y pues yo creo que en general al uso responsable de todo en general. Me refiero a Ibrahim, quien pertenece al colectivo de Mindsurf. Hola, Ibra. Hola, Adrián. Hola a todos los que están viendo, escuchando esto y por supuesto gracias al movimiento canábico por generar este espacio en conmemoración de un día muy importante para la comunidad. Sí, así es, muy importante. Y bueno, pues yo quisiera empezar presentándote a ti. Como ya dije, es parte de un grupo de gente muy particular. La gente de Mindsurf, la verdad, hace cosas muy, muy extrañas, pero yo pienso que muy afines y que muy oportunas para compartir hoy con el resto de pues, los seguidores del movimiento canábico mexicano. Quisieras introducir un poco brevemente qué trata Mindsurf, qué aspectos de las drogas exploran y pues si quieres de ahí empezar a introducir un poco tu plática, que yo creo que es muy singular. Sí, bueno, pues justo mi plática va muy relacionada a lo que hacemos en Mindsurf. Mindsurf básicamente se encarga de generar y proveer servicios educativos en torno al tema de sustancias psicoactivas y además de las sustancias, los estados de conciencia como tales. Eso se relaciona mucho con la plática que voy a estar dando hoy, ya que si bien está centrada en el uso del cannabis, pues también habla de otros fenómenos que no son necesariamente comúnmente asociados con el cannabis, pero que en algunos momentos de la historia han estado muy vinculados, como es el caso de la magia, el ocultismo. Y bueno, de igual manera a Mindsurf le interesan otros fenómenos relacionados con las sustancias psicoactivas, además de las sustancias, como pueden ser, por ejemplo, las teorías vanguardistas de la ciencia que hablan acerca de la naturaleza de la realidad, pero también fenómenos como por ejemplo el chamanismo, ¿no? Entonces Mindsurf tiene un eje multidisciplinario que genera contenido y está interesado sobre todo en la educación de las personas con respecto a cómo introducirse en estos estados, cómo manejarse en ellos, de qué manera puede resultarles una experiencia provechosa. Pues sí, bueno, en las redes sociales, en esta misma transmisión, estaremos compartiendo las redes sociales de Mindsurf, la información de contacto para que pues, todos los que se interesen acudan a ustedes, se involucren y continúen con este camino de la exploración psiconáutica. Y ahora, pues tú empezaste a mencionar, ¿no? Que tú ibas a platicar de magia, de ocultismo. ¿Cómo se relaciona esto pues con el cannabis, ¿no? Porque yo creo que si pensamos en hongos, si pensamos en DMT, si pensamos en plantas sagradas con efectos más potentes y trascendentes, pues es fácil hacer la línea, ¿no? De, pues sí, puede uno rápidamente en un viaje pensar en algo místico, en algo oculto, pero el cannabis no necesariamente así, o no de entrada, o a lo mejor cuesta un poco más llegar a ese punto y pues ¿qué onda, no? Quiero ver. Sí, bueno, sí, o sea, nada más siendo como una pequeña respuesta a lo que pones en juego, totalmente cierto, o sea, todo el mundo asocia los hongos con lo místico, trascendente, pero el cannabis en realidad, debido a que su uso es muy cercano en nuestro día a día, eso hace que lo podamos tener enfrente, las cualidades místicas de la sustancia, pero que sencillamente no la veamos por más enfrente que lo tengamos. Parte de este uso ya tan camuflajeado en nuestra experiencia cotidiana vuelve muy difícil encontrar estos lugares históricos en los que estos otros usos han tenido lugar
lo vamos a mencionar en un instante ya que comience la presentación formalmente, pero un buen referente es, por ejemplo, el mapa del universo de las drogas. Me imagino que gran parte del auditorio ha visto en redes o en algunas otras plataformas este mapa donde aparecen todas las sustancias o muchas de las principales sustancias psicoactivas organizadas de tal forma que puedes descubrir cuáles son las más estimulantes del sistema nervioso, cuáles son depresoras, cuáles inhiben, en fin. Si ustedes observan ese mapa, en el centro justo está la marihuana, lo cual quiere decir que dependiendo del tipo de cannabinoide que estés haciendo uso, puedes tener experiencias súper estimulantes, experiencias que por el contrario inhiban o depriman el sistema nervioso. Entonces el cannabis es una sustancia que hay muchos tipos de cannabis, entonces eso mismo permite que su uso pueda ser muy variado y sobre todo que esté en relación con lo que siempre hablamos en Mindsurf, y no solo en Mindsurf, sino en todas las organizaciones que abordan seriamente este tema, que es los conceptos de set y setting. Set y setting lo es todo, y si tú programas el set y programas el setting de la manera adecuada, puedes tener desde una sustancia ideal para la fiesta hasta una sustancia, como veremos a continuación, idónea también para prácticas mágicas, rituales y todo lo que es el cultivo de la espiritualidad. Claro, ahora que mencionas esta parte del set y del setting, pues a mí se me ocurre que precisamente muchas de las experiencias que se atribuyen como negativas al uso de marihuana, pues precisamente son más bien pues, consecuencias de un mal set y un mal setting, ¿no? El pensar que la marihuana y el uso de marihuana es el que te genera paranoia, pues es un poco no pensar que tal vez no es la marihuana, sino el miedo a ser encontrado, a ser perseguido, dado que este uso es ilegal, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy, muy importante tener esto siempre presente, ¿no? No solo es la sustancia, ¿no? Es el contexto, es el contexto externo, que podemos decir el set, así como el contexto interno, ¿no? Tu estado mental. ¿Qué actitud tomas ante un uso, ¿no? ¿Con qué intención? Si queremos acercarnos a la parte espiritual y mística. Y así es, yo creo que muchos de los que nos ven podrán compartir alguna experiencia sobre cómo, pues sí, su estado de ánimo, sobre cómo el entorno, tal vez ustedes vieron que fumaban un porro y veían el atardecer, y solo por el hecho de que fuera atardecer y esa emoción que te genera ver el atardecer, pues lo hace totalmente diferente a fumarte un porro y ver que es de noche. En fin, cómo cambian sus usos a lo largo del día, a lo largo de las condiciones. Compartan, cada experiencia es única, y yo creo que la de ustedes es muy particular, entonces yo creo que es muy valioso si la comentan en los comentarios. Y pues sí, Ibra, cuando gustes comenzar formalmente tu plática, cuando gustes instruirnos en las artes mágicas del cannabis. Bueno, más que instruir, sí pretendo dar alguna una parte teórica, práctica al final, pero más que instruir es como despertar el interés en el tema, y aquí les puedo proporcionar datos si después quieren entrar más seriamente en todo esto, pero justo lo que mencionaste al final me viene perfecto, porque tú dijiste que cada experiencia es única, y así tendría que ser. El tema con el cannabis particularmente es que el riesgo, desde mi perspectiva, comienza cuando dejamos de hacer cada experiencia única, es decir, cuando la experiencia se vuelve monótona. Entonces ya no tienes un momento personal entre tú y la planta, sino que te despiertas y fumas. Acabas de desayunar y fumas, te sientas en la computadora y fumas, y entonces la experiencia pierde cualquier destello de misticismo que podamos pretender encontrar en ella, porque se vuelve algo tan banal como para la cultura moderna puede ser prender un cigarro, sin todo el aspecto ritual que en las culturas donde se estudia la magia, donde se estudia lo oculto, sí tienen con respecto al tabaco o con respecto a cualquier otra sustancia. Entonces, ese es un punto vital
que utilizo, aprovechando que dejaste ahí la estafeta, para tomar justo desde ese punto y enlazarlo con el tema que quiero compartirles. Tendría que abrir esto quizás desde una perspectiva un poco personal para mostrar por qué hago lo que estoy haciendo en esta charla. A mí me interesan mucho las sustancias psicoactivas, pero me interesan aún más los estados proporcionados por las sustancias. Es decir, yo no me considero un experto en una sustancia, ni en las psicodélicas, que son las que más he estudiado, pero sí que he analizado con un cierto grado de profundidad los elementos que aparecen dentro de esas experiencias, los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, para no dejar esto muy abstracto, antes de las sustancias, yo de manera personal ya estaba interesado en temas de magia, de misticismo, de ocultismo. Hace muchos años, yo diría unos 10 años aproximadamente, había fumado marihuana con un par de amigos, con 3 amigos en realidad, y había estado haciendo ejercicios energéticos, estaba haciendo movimientos como si fueran de tai chi, qigong, movimientos de ese estilo. En algún momento, estando yo con otras 3 personas, tengo testigos de esta anécdota, por eso la cuento, habían unas latas de cerveza Tecate, 6 latas, era lo que habíamos comprado, y 2 de esas latas se levantaron en el aire, chocaron, se cayeron, hicieron ruido. Todas las personas que estábamos reunidas nos quedamos en ese momento como de ¿qué es lo que acaba de ocurrir? No hay aire, estamos en un lugar cerrado, no fue una corriente de aire que entró por la ventana o la puerta abierta, no, sencillamente se levantaron en el aire 2 latas, se movieron juntas, chocaron, cayeron y produjeron un ruido. Automáticamente un amigo se había dado cuenta de que yo había estado haciendo estos movimientos de energía y de que, como eran mis primeras experiencias con esta planta, mi cerebro, yo me di cuenta de que funcionaba distinto. Luego este amigo me dice, no, pero tú también estuviste moviendo energía. Algo pasó ahí entre tu mundo interno y tu mundo externo, que lograste acceder a un estado de conciencia que de alguna forma provocó una modificación en la materia. Ya desde ahí, todo este tema de las sustancias psicoactivas a mí me apuntaba a otra cuestión más relacionada con lo chamánico, con lo espiritual, con el mundo del ensueño del que habla Castañeda, el nahualismo. Todas estas cuestiones, más que simple diversión, sin quitar que obviamente tenían un lado divertido. Entonces, bueno, yo entro desde esta perspectiva interesándome en todos estos fenómenos, lo mágico, lo chamánico que giran alrededor de la sustancia, y me empiezo a interesar en el tema de cómo la realidad puede ser modificada. Eso es algo en lo que coincide tanto el chamanismo, que hace uso de plantas sagradas, plantas maestras, como algo en lo que coincide el ocultismo a través de toda la magia moderna que en Occidente se ha generado en los siglos posteriores a la alquimia, ¿sí? Que viene a ser todo lo que normalmente asociamos a magia: rituales, círculos, varitas mágicas, círculos de protección, hechizos, encantamientos, invocaciones, espíritus, todas estas, todo este componente imaginario que normalmente asociamos a la música, a la magia. Entonces, bueno, voy a conectar mi presentación. Ahí se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Todo lo que voy a estar hablando, voy a tratar de ir mencionando las fuentes, así que para de una vez cumplir con esa parte, les recomiendo mucho este libro, que es prácticamente de donde estoy sacando la información que voy a presentar acá el día de hoy. Y bueno, se llama Liber 420, un muy buen libro para el día en el que estamos, y se ocupa específicamente de los usos mágicos, alquímicos, ocultistas que encontramos en el cannabis y en otras hierbas, en diferentes plantas. El autor es Chris Bennett, un investigador canadiense. Él escribe para Cannabis Culture y varias de las principales revistas sobre la cultura canábica. Entonces,
Este libro tiene que ser realmente una lectura obligatoria para cualquier persona. No vamos a decir que esté interesada necesariamente en la magia, pero sí en los usos históricos del cannabis. Es uno de mis textos favoritos. Así que bueno, nada más para dimensionar un poco de lo que hablamos cuando hablamos del cannabis. Los estudios más conservadores, la gente que quiere meterse en la menor cantidad posible de problemas cuando tiene que hablar de una fecha más o menos histórica del cannabis, suelen decir que hace aproximadamente 7,000 años, entre 5,000 y 7,000 años, lo mencionan como una fecha. Pues bien, esa era la teoría que se mantenía hasta hace algunos cuantos años. ¿Por qué? Porque en 1997, y aquí estoy incluyendo también la cita, de un libro que no tiene nada que ver con cannabis, es un libro que habla de tecnologías en fibras, ¿no? Entonces, en este libro se menciona justamente que la prueba más antigua no tiene nada que ver con 5,000 ni con 7,000 años, sino que se remonta hasta prácticamente 27,000 años antes de Cristo y fue encontrada en el territorio que era conocido como Checoslovaquia, ya no existe Checoslovaquia, pero es la evidencia más antigua de la fibra de hemp en este caso. Se sabe que tenía algo que ver muy probablemente con la domesticación de caballos o con culturas que por alguna razón histórica ya tenían que hacer uso de cuerdas y este tipo de objetos, lo cual es una cuestión muy, muy loca porque hace 27,000 años, de acuerdo a la historia convencional, no habían civilizaciones establecidas. Entonces, estamos hablando de que los usos del cannabis, incluso aquí no nos estamos metiendo en usos rituales, estamos hablando sencillamente de que se conocía la planta, nos vamos hasta al menos 27,000 años. Y hay que considerar lo difícil que es encontrar evidencia de este tipo que sobreviva tanto tiempo, que se pueda aplicar algún tipo de prueba para medir su autenticidad, como puede ser el carbono 14 o otro tipo de pruebas, ¿no? Y de hecho, el artículo donde pueden encontrar este link fue escrito por el propio Chris Bennett, el autor del libro del que estamos hablando. Entonces pueden encontrarlo, y aquí tienen el nombre de la página, el nombre del artículo, e incluso la referencia bibliográfica. Así que bueno, eso es nada más para que nos hagamos una idea. Hablamos de 27,000 años. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues se sabe que la cuna de la civilización justo fue también en su momento un hervidero de cultos mistéricos, cultos mágicos, es decir, el propio origen de culturas como la sumeria o culturas como la babilónica, forzosamente están ligados a estudiar astrología, a estudiar magia, a estudiar invocaciones, todas estas otras cuestiones que ya encontramos más ligadas a la magia. Aquí pueden observar 2 libros que son considerados como fundamentales en las tradiciones herméticas, que es de lo que más voy a estar hablando el día de hoy, porque hay muchas ramas de la magia, hay magia egipcia, hay alquimia, hay alquimia árabe, alquimia europea, alquimia taoísta, o sea, hay una infinidad de ramas. Entonces voy a tratar de centrarme hoy en lo hermético, un poco en lo árabe, hasta derivar un poco en el ocultismo moderno o posmoderno, se podría decir. Bueno, los libros que tienen en cuestión son el Picatrix, que aparece a la izquierda, y el Liber Salomonis, que también es conocido con el nombre de Sefer Raziel. El Picatrix es un texto árabe, se estima que fue del siglo XIII, si no recuerdo mal, su creación, pero estamos hablando de que son textos que cuando tú te vas a las tradiciones te dice que son copias de copias de copias, entonces es muy difícil saber de cuándo es la primera versión de este libro. El Picatrix es esencial para la magia porque ahí se habla de astrología, se habla de botánica, se habla de una diferenciación muy importante en la magia que tiene que ver
con la invocación, algo que genera el mago desde adentro, y con la evocación, que es un llamado que hace el mago de algo que ya existe allá afuera. Entonces, en el Picatrix es uno de los textos fundamentales donde se marcan estos pilares esenciales de la magia, al menos para lo árabe y posteriormente para todo lo que es occidente. Y el Liber Salomonis es justo, Liber significa libro, Salomonis hace referencia al rey Salomón. El rey Salomón es un personaje bíblico muy importante, no porque esto sea cristiano, católico o lo que sea, sino porque el propio personaje de Salomón cumple el papel de ser, de acuerdo a la propia Biblia judeocristiana, lo llaman el hombre más sabio que alguna vez gobernó Israel, ¿no? De hecho, Salomón es hijo de David, el que vence a Goliat en toda esta leyenda bíblica de David y Goliat, y al mismo tiempo Salomón es ascendente genético de Cristo. Entonces, Cristo, que en la idea de la iglesia nació en un pesebre y no tenía dinero y no sé qué tanto, bueno, en realidad el personaje histórico era un descendiente de davídico, es decir, del padre de Salomón, y aparte arónico, que era la línea sacerdotal de la época bíblica. Entonces, el personaje de Cristo es un descendiente de reyes y es un descendiente de sacerdotes. Por eso ese personaje, el personaje de Cristo, es un personaje tan parecido a lo chamánico, tan parecido a lo monástico, a lo búdico que pueden tener otros profetas y sabios de Oriente, y por supuesto también de lo árabe, o sea, porque la figura de Cristo también sirve de ejemplo para lo que posteriormente se vendría a ser lo musulmán, ¿no? Lo islámico. Entonces, en Salomón tenemos el inicio de toda esta línea o esta cadena de conocimiento, y el Liber Salomonis es un libro que unifica, por un lado, el conocimiento de lo que más tarde vendría a ser la alquimia, pero lo relaciona también con la cábala. La cábala, para quienes no lo saben, es la vertiente esotérica del judaísmo, así como el sufismo, por ejemplo, es la vertiente esotérica de lo musulmán. De igual forma ocurre con la cábala como vertiente esotérica oculta del judaísmo. Toda religión tiene una vertiente esotérica, que es en donde se inscriben los magos, los sabios, los profetas, mientras que el resto de la iglesia, el resto de la manada, digamos, las personas que asisten a la religión sin ni siquiera entender su concepto fundamental, ellos se adscriben a una vertiente más popular, digamos. Entonces, estos dos libros son esenciales por algunas de las razones que acabo de explicar. Hay otros libros, por ejemplo, un libro que se llama directamente El libro de la magia, The Book of Magic, que también es fundamental porque ahí se enseña mucho de lo que más adelante en la Edad Media les llamarían hechizos, encantamientos, etc. Pero todos estos libros, incluyendo los dos de los que estoy hablando, hacen referencia al cannabis. Y aquí es donde retomo el tema de las sustancias. Nos hablan del cannabis como una planta que se podía hacer uso su flor, se podía hacer uso la hoja, se podía hacer uso la semilla, y se distinguían diferentes cualidades o propiedades. Por un lado, se tenía muy en claro un potencial medicinal del cannabis, pero por otro lado empezamos a encontrar otro tipo de usos. Veamos más o menos cuáles. O sea, de entrada, en el Picatrix hay referencias no solo al cannabis, sino al opio, al beleño. El beleño era, al igual que la mandrágora, muy usada por las brujas. La datura, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las enseñanzas de Don Juan, la famosa diablera que pelea contra Don Juan, también hacía uso de toloache, en este caso, ¿no? De una datura, una forma de datura. Entonces encontramos lo que son plantas que comúnmente se asocian a toda la tradición de las brujas. Encontramos al cannabis siendo usado paralelo con estas otras sustancias. Por ejemplo, en el Picatrix aparece una receta de un incienso
para invocar a un sirviente de la luna. Entonces, cuando en magia se hablan de sirvientes, se habla de seres que uno puede... hay de diferentes formas. Tú puedes invocar seres que ya existen, por ejemplo, el guardián de... A ver, estoy oyendo ahí un eco. No sé si... Genial. Sí, puedes hablar de invocar a seres que son los guardianes de una cascada o el guardián de un bosque para que sirvan a tus propósitos, o también muchas veces tú puedes crear seres de la nada, digamos, y darles un determinado objetivo, ¿no? Quizá les venga a la mente el personaje de la bruja en Game of Thrones, que justo convoca a un espíritu para asesinar al rey Stannis. Bueno, a uno de los reyes de Game of Thrones, no recuerdo los nombres. Pero bueno, estas recetas incluían, por ejemplo, la del sirviente de la luna, incluía además sangre de ciervo, ámbar, alcanfor y, lo que nos interesa, más de 1 libra de resina de cannabis. Entonces podemos ver cómo el uso también se empleaba en la elaboración de inciensos. De hecho, ese es otro de los usos principales que se les ha encontrado, sobre todo en la zona de Mesopotamia, por ejemplo. Eso con respecto al Picatrix. Luego tenemos el Liber Salomonis, lo que les decía. Ya se habla de invocaciones y se habla de evocaciones. Por ejemplo, el mago veía a la deidad invocada, es decir, el mago hacía un llamado, veía a la deidad invocada dentro del humo de la ofrenda misma. Es decir, el humo que se producía con la combustión de estos inciensos, el humo genera figuras. Es la misma lógica con la que alguien te puede hacer una lectura del té o una lectura del café. O los indígenas en el norte del continente pueden leer señales de humo. ¿Estás por ahí, Ibra? Sí, ahí estás. Sí, ya. Sí, una disculpa, mi internet se fue. Y bueno, esto aparte en magia siempre se sabe que ocurre. Cuando uno está por entrar a la parte fundamental del tema, siempre un obstáculo aparece, entonces es una buena señal dentro de lo que cabe. Digamos que era el último retorno antes de entrar al punto de no retorno. Exacto, algo similar a eso, sí. Ya lo sabes. De hecho, le llaman, en magia, a esto que acaba de pasar se le llama técnicamente esfinge. Y al igual que en Harry Potter y en otros mitos como en Edipo, la esfinge aparece cuando el héroe o el mago directamente está por llegar al lugar importante, al lugar donde se descifra el misterio, al lugar donde está el tesoro, al lugar que en los mitos es el lugar protegido por el dragón, por ejemplo. Entonces siempre antes de llegar a concluir esta fase se le aparece una esfinge que tiene partes de diferentes animales porque representa a los diferentes miedos que puede tener alguien fusionados o combinados en una misma bestia, ¿no? Que pa' colmo es más inteligente que tú y entonces te pone a descifrar cosas que no son tan fáciles de descifrar, etc. Oye, ¿me puedes conectar el video? Sí, amigo Pierre. El amigo Pierre se acaba de ser... Yo me escucho, pero no me deja iniciar el video. No se puede esperar el video porque el hospedador lo detuvo. Está hablando de un video. ¿Todo bien, Pierre? Bueno, Ibra, si sigues ahí y tienes tu presentación lista, puedes continuar con tu charla. Hola, Pierre, ya te vemos. Ok, creo que ahí ya se está compartiendo de nuevo. Entonces les decía, ya habíamos hablado del Picatrix, ahora les estaba hablando del Liber Salomonis, de cómo los magos veían en las formas proyectadas por el humo, o en este caso también por los espejos, porque ellos utilizaban muchos rituales con espejos, empezaban a ver ahí formas, y estas formas, tú como mago lo que tienes que hacer es interpretarlas de acuerdo a lo que estás invocando. Por ejemplo, tú estás invocando un ser para vencer tal miedo dentro de ti que no te deja llegar a lograr X cuestión.
las imágenes que tú empiezas a ver en el humo, en el espejo, en lo que rayos estés utilizando para el caso es lo mismo, lo que tú empieces a visualizar, eso lo tienes que entender de acuerdo a la referencia de lo que tú estás invocando. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir, a veces no tenga experiencias mágicas, donde empiecen a ocurrir cosas que comúnmente decimos paranormales, o sí, paranormal es una palabra muy, muy utilizada para este tipo de cuestiones, y la persona no tiene la más remota idea de por qué le pasó lo que le pasó, ¿no? Yo giro la cinta y vuelvo hace 10 años cuando me pasó esa cuestión de las latas flotando. Yo no tenía la menor idea de que quizá habría estado relacionado con todos los movimientos de energía que yo estuve haciendo antes. O sea, me tomó tiempo carburar y poner todo eso en orden, ¿no? Pero bueno, este fenómeno se le conoce como pareidolia. La psicología lo tiene muy estudiado. Dice, pareidolia es cuando tú estás viendo una nube y lo empiezas a encontrar, esta tiene forma de pato, esta tiene forma de un ave. Es un fenómeno que la psicología dice entender bajo el nombre de pareidolia, pero que los magos lo conocían desde muchos cientos de años antes de la psicología y lo utilizaban para un proceso de autoconocimiento. De acuerdo a lo que estaban invocando, las imágenes que veían eran interpretadas. Luego tenemos que la sangre y otros ingredientes ayudaron a crear un humo espeso, ¿sí? O sea, utilizaban mucho el humo, y de aquí viene también algo que otros tipos de magia, por ejemplo la magia africana emplea mucho, que es el uso de sangre, ¿no? La santería, todo esto que quizá muchos conocen. También se trabajaba, de acuerdo a Liber Salomonis, con resina de cannabis. Entonces volvemos a encontrar sus usos como posibles inciensos. Entonces sabemos que los inciensos fueron quizá una de las primeras formas de uso, donde como si fueran baños de vapor, también la persona terminaba en un estado alterado de conciencia. Y si nos vamos a Oriente, también hay registro de esto. O sea, los grandes maestros yógicos, los maestros de lo que vienen a derivar los faquires y todos estos personajes, eran maestros en el arte del consumo de hashish, por ejemplo, ¿no? Entonces, Oriente, el budismo, el hinduismo, la meditación, Tíbet, las culturas chamánicas de Tíbet, como los Bon, por ejemplo, todas estas son culturas que conocían muy bien el hashish. Eso es un conocimiento que también pasa a los árabes y llega a Europa. Ok, este es un libro que también me permito recomendarles a todos los oyentes. Este libro se llama Prometeo Ascendiendo o Prometheus Rising, de Robert Anton Wilson, y es básicamente un manual de metapsicología. Metapsicología quiere decir que ya no es una psicología que estudia únicamente las conductas, sino que es una psicología que te habla acerca de llegar al último circuito de la conciencia, porque Robert Anton Wilson retoma el modelo de la conciencia de Timothy Leary, que eran básicamente 8 circuitos, comenzando del más primitivo mamífero hasta llegar al más avanzado, que le llama la metaprogramación, que es un circuito al cual puedes acceder, más adelante lo vamos a hablar, pero puedes acceder con sustancias como el DMT o la ketamina y generar cambios que se van a ver reflejados en tu forma de vida, cambios en el comportamiento, pero no desde la perspectiva, digamos, conductual de aprender un hábito nuevo, sino desde el nivel en el que tú has reprogramado toda tu estructura de ser. Entonces este libro se los recomiendo porque sobre todo vienen muchos ejercicios que pueden ser muy prácticos para aprender a aplicar esto que decían los textos mágicos, como el Picatrix acerca de la pareidolia, ¿no? Todo esto es algo que uno tiene que empezar a desarrollar en sí mismo, empezar a ver cómo, si yo me programo ciertos objetivos a nivel mental, entonces todo lo que me empieza a ocurrir en mi vida puedo empezar a descifrarlo en relación a esos objetivos, y a partir de ahí es como uno comienza a generarse una forma de relacionarse con la realidad diferente a la forma materialista, realista que propone el universo, el mundo científico, ¿no? Que es deducción e inducción, básicamente.
Entonces este libro es buenísimo para empezar a aplicar esta mentalidad cuántica o esta mentalidad también mágica a nuestro día a día. Supertexto. Luego, este libro fue el que un poco mencioné hace rato, The Book of Magic, donde también este libro es árabe y también se trabaja mucho el tema de las invocaciones y las evocaciones. Un fragmento de este libro dice lo siguiente: ante un espejo de estelas llama a los espíritus y los verás. Tendrás poder para atarlos y soltarlos. Esta técnica se llegó a utilizar incluso en la magia mexica, en la magia azteca. Los sacerdotes y sobre todo las vertientes mágicas que están muy relacionadas con Tezcatlipoca hacen uso de este tipo de magia. De hecho, el uso de espejos de obsidiana es también algo muy común dentro de la magia azteca, y se tenían que convocar a los espíritus y atarlos para poder soltarlos. Al atarlos quiere decir que has identificado tus miedos, los atas, los atrapas, es como decir, los vences, los logras vencer en combate, los atas, y después, una vez que ya los has vencido, doblegado, tienes entonces el derecho a poder soltarlos y liberarlos. Es decir, cuando trasciendes un miedo, es entonces cuando tienes el derecho a poder apoyarte en ese miedo, a no tener miedo de tener miedo, pero eso es hasta que lograste vencerlo, porque mientras no lo logres vencer, sigues siendo víctima de tus propios miedos. Es una manera poética, mágica, la magia al final es mucha metáfora, pero es una manera poética de hablar de toda esta forma avanzada de psicología, que al final es lo que es la magia. El Sefer Raziel, que es el Liber Salomonis, y el libro de la magia, esto es muy importante, circularon durante la época de John Dee y Edward Kelly. Curiosamente, la evidencia sugiere que las drogas fueron utilizadas en algunas ocasiones por ellos. Ok, John Dee y Edward Kelly fueron dos magos legendarios de la época del medievo inglés. De hecho, John Dee es el personaje que sirvió como inspiración para el mago Merlín, la figura del mago Merlín, que posteriormente sirvió de inspiración para Gandalf en El Señor de los Anillos o para Dumbledore en Harry Potter. Tiene su origen en este personaje, John Dee y Edward Kelly. Terence McKenna tiene un documental buenísimo en internet, gratuito en YouTube, se llama The Alchemical Dream. Me parece que solo está en inglés, pero bueno, el hecho de que lo tengamos gratuito ya es una enorme ganancia, donde justamente Terence se dedica a seguir los pasos, la travesía de John Dee y Edward Kelly. Y John Dee y Edward Kelly son interesantes no solo porque eran magos, no solo porque hacían uso de varias sustancias, entre ellas el cannabis, sino que hay un hecho curioso que vale mucho la pena comentar ahora mismo, que es el espejo que aparece en la imagen inferior derecha. Actualmente está en un museo en Gran Bretaña, pero se ha comprobado, hasta hace un par de años se logró comprobar que el origen de este espejo de obsidiana es en efecto azteca. No se sabe cómo fue que alguien como John Dee tenía un espejo que pertenecía a una cultura que estaba al otro lado del océano, sobre todo en la época de John Dee. Pero bueno, el punto es que es indiscutiblemente un espejo azteca. Para que se hagan una idea del poder que tenía John Dee, él tenía permiso por parte de la reina de Inglaterra para que él visitara, si él quería, casa por casa, iglesia por iglesia, que eran las iglesias, los centros donde se almacenaban libros y por lo tanto conocimiento. Él tenía derecho a llegar a cualquier biblioteca de cualquier iglesia y extraer por permiso real, por un decreto real, él podía extraer el libro que quisiera para continuar sus estudios en magia y en particularmente alquimia, que era lo que en ese momento comenzaba a predominar en Europa. Al final, Edward Kelly traiciona a John Dee y la historia termina muy, muy trágica para John Dee, pero fue un personaje muy, muy importante, tanto que todos los magos que representamos en la cultura moderna tienen su origen arquetípico, su origen mitológico, si lo queremos ver así, en este personaje John Dee, que también hacía uso del cannabis en contextos mágicos. No hay que perderlo de vista. Bueno, justamente arriba a la izquierda tenemos a John Dee.
la barba blanca, o sea, todos los aspectos que después se toman para los magos en la cultura contemporánea. El personaje que aparece abajo es Cornelius von Agrippa, que justo él vivió unos 100 años antes de Dee, más o menos, no, quizás estoy cometiendo un error, pero él fue él escribió un libro que se llama La filosofía oculta, que es otro de los grandes libros acerca de la magia y el ocultismo, y él también hablaba mucho acerca de esta cuestión de verse en el espejo. Bajo los efectos de estas sustancias, verte en el espejo, eso te permitía que los demonios o que estos seres aparecieran enfrente. Y vamos, para poner un referente con el que quizá la audiencia puede identificarse un poco, cuando tú tomas LSD y te miras frente a un espejo, por ejemplo, lo que empieza a ocurrir ahí es un fenómeno que tiene su razón de ser, si lo queremos nombrar en cierta forma, en las culturas mágicas. O sea, todas las cosas cómo se distorsiona tu cara, cómo se distorsionan las caras de los otros, a qué cuestiones te recuerda eso que estás viendo, en qué se relaciona lo que estás viendo con lo que tú quieres alcanzar como mago. Todas estas cosas que no te las enseñan desde la psicología, te tienes que meter a la magia y al ocultismo para que entonces puedas empezar a encontrar otros significados. No hay que olvidarnos de que, como decía Terence McKenna, los humanos somos máquinas de encontrar significado. Nosotros a nivel biológico como tal no tenemos un significado. El significado corresponde al mundo de las ideas y por lo tanto el significado se elige. El significado corresponde al mundo de los símbolos. Los símbolos significan cosas que para nosotros, por lo tanto, tienen un cierto significado, pero nosotros elegimos estos símbolos. Los símbolos no corresponden al mundo natural. Entonces, cuando nos adentramos desde la perspectiva mágica, tenemos esta opción de poder elegir los símbolos que van a significar determinadas cosas para nuestra vida. Así es como uno puede empezar a impregnarle magia y otros sentidos a las cosas que normalmente antes hace por simple hábito, como puede ser el hecho de fumar marihuana, por ejemplo. Entonces tenemos a John Dee arriba, tenemos a Agrippa abajo. Al lado derecho ya empezamos a entrar en tiempos más contemporáneos, más modernos. Tenemos a la Gran Bestia 666, por algunos lo han llamado el hombre más malvado sobre la faz de la Tierra. Aleister Crowley sirvió de inspiración para Black Sabbath, escribió esta canción de Mr. Crowley. Charles Manson conocía las cosas que había hecho Crowley. Es un personaje importante en la cultura popular. Aparece en la película de Sargento Pimienta. Exacto, de los Beatles, exacto. Es una figura que después toda la comunidad rockera se acercó mucho a la figura de Crowley. Pero bueno, Crowley escribió muchas cosas, él hizo uso de todas las sustancias, incluso hasta de la heroína y de cosas ya muy pesadas. Pero bueno, en lo que nos compete al tema de hoy, Crowley fue importante por dos ensayos que escribió. Uno que se llama Psicología del Hashish, el nombre lo dice todo, y otro que se llama sobre la santa hierba árabe. En castellanizándolo significa algo así. El nombre original era diferente. Pero bueno, es un texto donde él retoma todo lo que los alquimistas árabes habían empezado a desarrollar y lo integra con su magia. La magia de Crowley al final deriva en lo que hoy en día se le conoce como magia del caos. Al final de esta charla voy a darles un ejemplo práctico de aplicación de la magia del caos para que todos puedan no iniciarse, porque no es la palabra correcta, no es un camino iniciático, pero sí para que se den cuenta de que estas cosas existen, son reales, consisten en hackear, en truquear a tu cerebro, empezar a creer que ciertas cosas que normalmente te hacen la ciencia o los diferentes paradigmas te convencen de que no son reales, de que son ilusión, de que son sesgos de confirmación, que son fenómenos cuya naturaleza puede ser reducida a simples epifenómenos psicológicos. Pero bueno, la magia de Crowley y la magia del caos y las otras vertientes de magia sirven para precisamente hackearnos y abrirnos a la posibilidad de que estos otros significados están ahí al alcance de todos. Entonces les decía,
Crowley retoma el conocimiento que tenían los árabes del cannabis, y los árabes son muy importantes porque los árabes fueron los creadores de la alquimia, que posteriormente llega a Europa a través de los Rosacruz, pero los árabes también, mediante sus conocimientos en alquimia, también ayudan al surgimiento de la química como ciencia, porque fenómenos como la destilación, la sublimación o la cristalización son fenómenos que hoy en día se estudian desde la química, y cualquier persona que tenga conocimiento de química, ya sea por trabajo con cannabis o con otras sustancias como puede ser por ejemplo el DMT, sabe de la importancia de fenómenos como la cristalización, por ejemplo. Otros fenómenos como la sublimación son fenómenos que tienen un doble significado. Hablan de una sublimación en lo físico, pero también hablan de una sublimación en el interior del mago. Por eso para los alquimistas que tuvieron éxito en la detección y en lograr generar la piedra filosofal, como Nicolás Flamel y otros importantes alquimistas, hubieron muy pocos que lograron la piedra filosofal, pero para no extendernos, estos que la lograron encontrar en lo físico, la transmutación del plomo en oro, fueron personas que en ellos mismos generaron una transformación. Por eso solo el alquimista que en él mismo había logrado esa transformación era capaz de encontrarla afuera. Y por eso es que el 99% de los alquimistas o el 95% de los alquimistas eran fraudulentos y charlatanes, porque se enfocaban, durante una cierta época de la alquimia, ellos empezaron a hablar de la piedra filosofal únicamente como algo externo, porque no contaban con una disciplina, con un conocimiento, con una enseñanza que les dijera que la piedra filosofal era algo en lo interno, y una vez que lo encontraran en lo interno iban a poder encontrarla en lo externo. Pero cuando leemos de estos alquimistas que fueron capturados y fueron hechos presos de los reyes y tal, eran alquimistas que únicamente engañaban con ciertos trucos de química, hacían aparentar que transmutaban el oro en plomo, pero en realidad eso no ocurría. Hoy en día se sabe que incluso mediante procesos con fotones y con energía, procesos muy avanzados, el plomo se puede convertir en oro. Es solo que el proceso que te toma hacer eso te cuesta más dinero que el propio oro que obtendrías generado. Entonces, el avance tecnológico es brutal, necesitas equipos muy, muy especiales, pero a nivel físico se sabe que se puede lograr convertir el plomo en oro. Entonces, los alquimistas no hablaban únicamente en sentido metafórico y no hablaban únicamente en sentido externo real, hablaban de las dos cosas, de lo interno y de lo externo. Eso es vital entenderlo, porque así funciona la magia. Actúas en diferentes planos, no solamente en un plano físico como haría un científico, no solamente en un plano metafórico como lo haría un poeta o un juglar, sino que actúas desde diferentes planos. Yo creo, amigo Ibra, que... Sí. Perdona, ahora que decías que estas ideas que por lo general las corrientes dominantes descalifican, a mí se me estaba ocurriendo, ¿no? Que descalifican con términos como, eso es una pachequez. Claro. Yo creo que este es como el espacio adecuado para hablar de esas pachequeces, precisamente. Claro. O la propia palabra alucinación, ¿no? O sea, siempre como, es tu trip, lo alucinaste, pero no tenemos la más remota idea de lo que es una alucinación, al menos no todavía. La ciencia no ha llegado. Sabemos más o menos qué procesos ocurren, pero no por qué. No conocemos exactamente la causalidad de las cosas. Pero bueno, ya estamos llegando sobre tiempo y quisiera darle mucha importancia a lo que viene al final. Entonces, esto es sencillamente otro dato histórico más, donde se habla en un texto de alquimia árabe que después lo traduce este personaje Gruner, donde se habla de semillas de cannabis en el párrafo de arriba, y en el párrafo de abajo se vuelve a hablar, pero ahora de hojas de cannabis. Entonces, esto ya está más allá de una cuestión discutible, ya es algo perfectamente aceptado, los libros están ahí, es algo que no tendría por qué causar mayor revuelo. Bueno, también se sabe que el cannabis está asociado con el planeta de Saturno. A la izquierda tienen el símbolo correspondiente a Saturno en astrología. Y se sabe que por eso es una hierba número 1 tan poderosa, porque Saturno es una deidad,
Y número 2, que puede llegar a tener problemas de uso problemático, ¿no? ¿Por qué? Porque Saturno también ejerce una influencia, digamos, que puede derivar en lo que llamamos adicción, ¿no? Su fundamento mágico es la asociación que tiene el cannabis a Saturno. Este libro, Alchemically Stoned, es muy bueno porque el autor es justamente un masón de un grado bastante elevado y explica cómo desde la masonería, desde las escuelas de los misterios egipcias hasta la masonería moderna, pasando por los Rosacruces, conocían vinos y bebidas. El ejemplo anterior, la diapositiva anterior, hablaba de vinos, hablaba de bebidas, que eran usadas por los masones como en los ritos iniciáticos, en los ritos entre nivel y nivel, que contenían sustancias psicodélicas, incluidas psicoactivos como el cannabis. Los caballeros templarios hicieron uso del cannabis. Aquí pueden observar cómo una combinación de vino de palma, hemp y aloe formaba algo que se le conocía como el elixir de Jerusalén. Entonces aquí les estoy dejando las citas, pueden ustedes investigarlo. Y se menciona también a Robert Anton Wilson, el autor del libro que hablé anteriormente, Prometheus Rising. Este es un diario de los masones de 1889, donde directamente el autor, Moriu, es además el fundador del club de los hashishins, de los que consumen hashish. Hashishin es la palabra que posteriormente se traduce como asesino. Ese es el origen etimológico, asesino viene de hashishin. Y bueno, aquí se habla de el cannabis y del hashish particularmente como un agente intermediario entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños. Entonces, esto lo estoy utilizando con el motivo de ilustrar el potencial que tiene el cannabis como una llave que permite acceder al mundo del inconsciente. Y aquí llegué al punto importante. ¿Por qué? Porque si realmente te está permitiendo acceder al inconsciente y el inconsciente tiene un nivel de metaprogramación como el que habla Robert Anton Wilson y como el que hablan todas las tradiciones mágicas, entonces con el cannabis accedes al inconsciente y mediante una metodología apoyada en un set y un setting adecuado, reprogramas ese inconsciente. Lo siguiente que tendría que ocurrir es una manifestación en el mundo consciente de eso que programaste en el inconsciente. Aquí lamentablemente ya no tenemos tiempo para explicar más, pero tiene un fundamento en la teoría de los 8 circuitos de Timothy Leary, que después retoma Robert Anton Wilson, y donde cada uno de estos circuitos, por ejemplo, el oral, que vendría a ser biosupervivencia, que sería lo que aparece acá como circuito 1, está determinado por ciertos tipos de droga, la alimentación. Conforme avanzas de circuitos, encuentras cada vez drogas más, sustancias más poderosas. Al final aparece la ketamina, yo lo pondría al mismo nivel que el DMT o que el 5-MeO-DMT, pero bueno, la idea es que entras a este nivel. Definitivamente. Sí, la idea es que estas sustancias te permiten acceder a un nivel de metaprogramación o ingeniería cósmica, donde precisamente el microcosmos y el macrocosmos tienen una cierta característica dual de simetría. Entonces, lo que yo muevo en el microcosmos, en lo sutil adentro de mí, se ve reflejado en el macrocosmos, en el mundo externo cotidiano de todos los días. Por eso es que el mago aprende a actuar en un mundo simbólico, que es el mundo interno sutil, y en el mundo real con sustancias, con la alquimia física, etcétera, etcétera. Y el puente que vincula ambas cuestiones es la invocación, la palabra, por eso en el principio fue la palabra, en combinación con estas sustancias mágicas que permitían que el lugar desde el que tú mencionas esa palabra no es el típico lugar lineal, soso, aburrido de todos los días, sino que es un lugar al que le has impregnado una energía diferente. Ya para cerrar esto, un ejercicio muy muy básico. Pueden hacer sus propias invocaciones en forma de sigiles mágicos. Para esto solo tienen que escribir las cuestiones que desean lograr, alcanzar, concretar. Fijarse muy bien de qué es lo que están escribiendo. No es lo mismo escribir yo tengo salud a yo quiero poder tener salud. Querer poder tener es poder tener, no es tener. Entonces cuando tú quieres algo es muy diferente a querer poder tener algo.
ahí hay que prestar mucha atención a cómo se escucha. Les recomiendo que en Mindsurf chequen todas las entrevistas que le hemos hecho al psicoanalista José Luis Parise, que se especializa en el arte de la escucha para invocar. Pero bueno, la idea es que tú invocas, tú pones palabras, esas palabras las conviertes en número, de manera que cada letra le asignas un número. Esto es una arbitrariedad. El chiste es que se codifique, más que el orden de lo codificado, el chiste es que exista una codificación. A cada letra le asignas un valor numérico, posteriormente eliminas los números que están repetidos y trazas en una matriz de 3x3, 3 caracteres por 3 caracteres, a lo largo y a lo ancho, escribes el código que tienes y vas trazando líneas que sigan el orden de las mismas letras. Posteriormente eliminas la matriz con los números y te quedan únicamente los dibujos del trazo geométrico o lo que sea, la forma que haya tenido. Una vez que tú tienes ese trazo, esa es una codificación de tu deseo, es una codificación de tu invocación. Mi recomendación sería, para proporcionarle un nuevo lugar a tu experiencia canábica, una vez a la semana o la próxima vez que lo hagas, evita tirarte en el sillón y sencillamente ver lo que siempre miras en tu celular o en la televisión, y prueba a hacer este ejercicio. Tu deseo, tu invocación, visualízala mientras te dura el efecto. Así de sencillo. Puedes acompañarlo con ejercicios de meditación, de respiración, o con formas de meditación que ya conozcas. La respiración es muy buena porque incluso eso va a potenciar el propio efecto del estado alterado de conciencia. Y pongan atención en su vida cotidiana. Es muy probable que si tú hiciste bien esto, logres generar, no voy a decir que vas a generar lo que pusiste en tu invocación, porque para eso se requiere todo un camino mágico que es muy tardado, es un recorrido en sí mismo, pero sí vas a generar que te aparezcan señales. Pueden eso apostarlo, a que alguien te va a hablar de eso que tú pusiste en las palabras de tu invocación, o vas a prender la tele y te va a aparecer eso, o en tu Facebook, en el feed de noticias te va a aparecer algo. Son señales que se empiezan a manifestar. Eso desde la psicología le llaman sesgo de confirmación. Dentro de la magia se le llaman señales, y son los indicativos que te dicen si estás haciéndolo bien o si estás haciéndolo mal. Y a partir de esto, el interés la emoción que les surja a partir de ver detonado esto en el mundo cotidiano, seguramente será más que suficiente para provocar un interés mayor en todo lo que guarda al tema de la magia y el tema de su relación con las sustancias psicoactivas. Así que bueno, esa sería mi aportación para ustedes. Espero que haya sido provechosa y agradable. Ibra, ¿sabes a quién me recordaste mucho? A John C. Lilly. No sé si... Sí, por supuesto. Es excelente. Digo, no es que yo me haya recordado a él, pero sí lo conozco a él, sí. Y acuérdate que eres un gran entusiasta de la ketamina. Y en 1968 creó un gran libro que se llama Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. Sí. O sea, él le llamaba biocomputadora a nuestro cerebro. Es algo muy interesante. Esto de la metaprogramación con sustancias se me hace profundamente interesante, de cómo puedes modificar tú aspectos profundos de tu personalidad, ¿no? En base a esto, a estas... Sí, y Lilly fue muy amigo de Leary, y en función de esas experiencias con ketamina es que Leary denomina al último circuito como precisamente metaprogramación, también como un guiño al libro de John Lilly, de Metaprogramando en la biocomputadora humana. Bueno, Ibra, antes que nada ocurra, eres bienvenido aquí a continuar en el espacio del Plantón Digital, pero quiero agradecerte por tu plática en el tema. Definitivamente es algo que yo creo que interesa mucho aquí a la comunidad psicoactiva, por lo menos a mí. Sin duda alguna me gustaría profundizar más adelante. Yo creo que el espacio lo tenemos, es un tema interesante. A propósito de todas las recomendaciones de libros, de bibliografía, de películas, autores, yo creo que mucho de eso podemos usar el grupo que se hizo para el Círculo de Lectura Psicoactivo, para que ahí la gente pues pueda darse una vuelta, ver qué libros hemos recomendado. Ahí también podemos incluir todos los que acabas de mencionar, para que la gente pues, que se interesó pueda, como tú dices, continuar por este camino que es la magia.
A los amigos que nos han seguido en la transmisión en vivo, les agradezco de nuevo seguir aquí. Como pueden ver, se acaban de reintegrar el colega Pierre, y allá desde el plantón 420 está Pepe Rivera, pero le voy a dar ahorita la palabra a Pierre porque él tenía preparada una plática muy especial y pues le dejo el espacio. Yo sigo aquí con ustedes, pero me despido por ahorita de la transmisión. Muchas gracias a todos y buenos humos. Yo nada más, antes de que Pierre tome la palabra, pues agradecerles a ustedes por la invitación, al auditorio que tuvieron la paciencia de escucharme hablar una hora de estos temas tan raros, y solo recomendarles que nos sigan en Mindsurf, mindsurf.org, Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos un podcast semanal donde hablamos de todo esto. Tenemos un círculo de estudios donde pueden tomar clases ya mucho más especializadas en estos mismos temas. Así que bueno, bienvenidos a Mindsurf los que gusten conocer más. Gracias, Ibra, gracias. Muchas gracias. También te apreciamos mucho y pues eres un gran conocedor del tema, ¿no? Me sorprende mucho y pues muchas gracias por compartir estos temas que no son comunes y que pues llegan gracias a magos como tú a nuestra vida, ¿no?